Bueno, estamos para presentar al señor Miguel Garaciolo, al señor Francisco Príncipe y el señor José Ortega, que es por la Cooperativa Obrera, es de la sucursal 31. El señor Miguel Garaciolo es el presidente de APRESUR, Asociación para la Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico, y el señor Príncipe es el presidente del Círculo de Médicos Veterinarios de Bahía Blanca. Estamos acá para que ellos nos respondan a lo que ustedes tengan interés de preguntar. Bueno, bienvenidos a Puan. Un tema que es tan importante y tal vez no se le da la importancia que se merece, ¿no? Este síndrome urémico. Sí, sin duda. Buenas tardes a todos. Bueno, un placer estar aquí con ustedes. Realmente sí es una enfermedad muy grave y lo que suma a esa gravedad es el poco conocimiento que se tiene en todo el país, en realidad, por la poca difusión que se le da y que se le ha dado durante la historia desde que se descubrió a través del doctor Jean Antonio, y de ahí en adelante simplemente los médicos solamente eran los que conocían de esta enfermedad. Entonces creo que en algún momento nos dimos cuenta que alguien debía hacer algo por la comunidad y tratar de empezar a difundir un poco de qué se trataba y dar una herramienta a la gente también para que pueda protegerse, ¿no es cierto? Más allá de que aquí se necesitan varias cosas para poder cumplimentar una buena tarea, no solamente la buena manipulación y la protección que cada uno puede dar a su familia, sino también los controles de los alimentos, que realmente son muy importantes. Y se agrega una tercera opción, que son las falencias que tenemos a veces en los hospitales para poder dar atención a la gente de una manera un poco más rápida, ¿no es cierto? Tener un diagnóstico más certero y confirmar ese diagnóstico y de esa manera empezar a dar el tratamiento a los chicos que se merecen. Por lo tanto, bueno, nosotros tomamos esta aposta, que es muy difícil, que realmente nos cuesta muchísimo poder avanzar, pero que bueno, de a poquito las autoridades de algunos lugares van comprendiendo cuál es la situación. Esta es una enfermedad evitable, justamente por eso estamos insistiendo tanto en difundir todo esto. No tiene medicación por el momento, entonces justamente lo que necesitamos es el boca a boca, es que la gente entienda, comprenda, se cuide, se proteja y exija también de que lo que lleva a su mesa esté controlado, sea higiénico, ¿no es cierto? Que los comercios también se empiecen a preocupar un poquito de la manera que venden. Así que realmente, vuelvo a repetir lo que dije al principio, estamos gustosos de estar aquí. Ya le agradecemos al señor De Negri la amabilidad que ha tenido y a las asociaciones que están comprometidas en esto, de invitarnos y de llegar hasta aquí para poder tener este contacto con ustedes y con toda la comunidad. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos cuando vamos a comprar un alimento o podemos llegar a complicarnos y tener este síndrome, bueno, esta enfermedad? Bueno, pasa con los lácteos, ¿no es cierto? Uno a veces no le da prioridades a las cosas, entonces por ahí compra primero la leche, la manteca, todo lo que tiene que ser derivado del lácteo, que necesita no cortar la cadena de frío. Después compramos el resto de la mercadería, después hacemos cola en la caja y después de paso, si nos encontramos con la vecina, nos quedamos charlando un ratito. Entonces eso hace de que se corte la cadena de frío y que corramos un riesgo. Entonces, eso como primera medida. Como segunda medida, bueno, al tener el conocimiento de en qué tenemos que prestar atención, cuando uno va a la carnicería, por ejemplo, evitar comprar en una carnicería carne picada que esté ya molida de antemano, que no sabemos cuándo fue, guardada en una bolsita, a exigirle al carnicero que limpie su máquina de picar carne, porque nosotros si elegimos un trozo, creemos que bueno, elegimos el mejor y no vamos a tener inconveniente, pero a lo mejor dentro de la máquina ya quedaron restos de otra carne que se molió anteriormente y que quizás estaba contaminada y termina contaminando el resto, ¿no? Bueno, después en el hogar también, ¿no? La contaminación cruzada, picamos carne o cortamos carne cruda cuando después picamos la verdura en la misma tabla, guardamos a lo mejor la carne cuando llegamos a la carnicería en un estante alto de la heladera y después se empieza a perder la sangre, el jugo y termina contaminando algunas cosas que no estaban contaminadas.
Por ahí tomar agua de cualquier lugar y no cuidar de que el agua sea segura, llevar a nuestros chicos a un río donde a lo mejor sabemos que cerca hay animales que pueden contaminar y a lo mejor eso puede provocarlo. Pero también es bueno saber que no todo el mundo se contagia, sino esto va a terminar creando una psicosis. Tenemos un rango bajo de cantidad de chicos que se contaminan. Tengan en cuenta ustedes que a lo mejor, el doctor acá, espero que no me deje mentir, cada 100 chicos tenemos 4 chicos que se pueden contaminar, ¿puede ser? Sí. Más o menos. ¿Por qué? Porque el organismo tiene que estar bien predispuesto a que o mal predispuesto, mejor dicho, a que la bacteria empiece a actuar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos dos casos. El chico que se contagia, se enferma y termina internado, y el chico o el grande, que se contagia, se contamina, pero es un portador sano y que nunca se va a dar cuenta que tiene la bacteria, pero que si no tiene y no conserva una muy buena higiene, puede llegar a contaminar a otro que está predispuesto a adquirir la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas comunes? Bueno, los síntomas pueden ser, por ejemplo, en algunos casos, fiebre que no supera los 38 grados y medio, puede tener convulsiones, puede tener vómitos. Lo más común es que tenga una diarrea que empieza común, después se transforma en acuosa, termina siendo sanguinolenta. Entonces, lo que hay que también tener cuidado, muchas veces se pueden encontrar manchas en la piel, manchas rojizas. ¿Por qué? Porque indudablemente es hemolítico, o sea, ataca la sangre, ataca los glóbulos rojos. Entonces, también puede tener esas consecuencias y esas manchas. Puede tener vómitos. Y bueno, y también lógicamente la bacteria, indudablemente, lo primero que ataca son los riñones. Entonces hay que controlar que ese chico orine perfectamente bien, que no deje de orinar o que disminuya su orina, que cada vez vaya menos al baño. Bueno, eso es una alerta muy importante, ¿no? ¿Qué secuelas deja la enfermedad en la persona, ¿no?, que llega a recuperarse? Puede dejar muchas secuelas, puede dejar ninguna. Puede ser, por ejemplo, puede dejar una disfunción renal, una hipertensión, un problema neurológico. Puede quedar un chico dependiendo de una diálisis para el resto de su vida, esperando un riñón, o una disfunción crónica, también, ¿no es cierto? Sí. El doctor en ese caso es el más indicado para hablar de todo esto. La enfermedad, como lo decía Miguel, es una enfermedad prevenible. Este tipo de enfermedad tiene la característica que somos el número 1 en todo el mundo en casos de esta enfermedad. Y la enfermedad es prevenible, lo que quiere decir es que si nosotros llegamos a tiempo, digamos, podemos tomar medidas como para que ese chiquito, digamos, no se enferme. Si se llegara a enfermar, no hay tratamiento, ¿sí? El tratamiento es sintomático, o sea, ¿qué quiere decir? Que los tratamientos van a ir en base a los síntomas que vayan apareciendo. Su pregunta, tenemos que la patología, cuando se da, el gran porcentaje o mayoritariamente, digamos, no deja secuelas, afortunadamente. Pero en un porcentaje menor, deja secuelas, incluso en un 1% de ese porcentaje digamos, que va a dejar secuelas, puede llevar a la muerte, ¿sí? Y en casos de que aparezcan, digamos, las secuelas más importantes pueden ser trastornos a nivel renal, porque es la primera causa de insuficiencia renal aguda y la segunda causa de insuficiencia renal crónica. Y es una causa de trasplante, o una de las causas más importantes de trasplante de riñón en chicos. Con lo cual, lo que quiere decir es que si afecta a nivel renal, tenemos la posibilidad de que no deje secuelas o que sí deje secuelas. Si llega a dejar secuelas, lo más grave, digamos, es que haya que termine en un trasplante. Y si no termina en un trasplante, ese chiquito va a quedar, digamos, de por vida a una dieta estricta, digamos, en cuanto a nivel de proteínas, a nivel de carbohidratos, justamente por el daño renal que tiene. Digamos, ese riñón no puede trabajar bien, entonces toda la nutrición o toda la alimentación de ese chiquito queda condicionada para el resto de su vida. O sea que fíjense cómo
digamos, es importante el tema de prevención. Nos subimos al colectivo de la prevención, pero si llegamos a llegar tarde... Quería preguntar, casualmente usted dice que es el país número 1 del tipo de enfermedades. ¿Por qué cree que tiene tan poca difusión esta enfermedad? Si todo redunda en la prevención, digamos. Como esta, tantas otras enfermedades, ¿no? Quería preguntarle a las autoridades, ¿no? Es una muy buena pregunta. Yo creo que el caso claro fue los casos que tuvimos de gripe A, la gran campaña de difusión que hubo hizo que se contrarrestara y que se controlara esa enfermedad. Incluso dejó secuencias o digamos, efectos secundarios en cuanto a esta enfermedad, porque benefició gran parte, digamos, de las medidas de prevención se comparten con esta enfermedad, con esta patología. La verdad que a veces mucho uno no se imagina dónde puede estar el tema. Uno de los grandes déficits que tenemos es el tema de difusión, porque esto no es digamos, una enfermedad que la enfrenta a un profesional, la enfrenta a un endocrinólogo o un nefrólogo o un patólogo, sino que la enfrentamos entre todos y entre todos la podemos contrarrestar. O sea que cada uno tiene que poner un granito de arena. El gran déficit me parece que pasa por la difusión, pero también nuestra legislación alimentaria, digamos, estamos hablando de una legislación que no se modifica en un montón de años. Y no estoy hablando de solamente a nivel municipal, provincial, sino a nivel nacional también. Entonces me parece que la pregunta estuvo muy bien formulada. Merece, digamos, analizar o tirar todas las cartas sobre la mesa y empezar, digamos, a analizar de por qué somos número 1. Estamos hablando de esta patología. Más del 50% de los casos que hay en el mundo son argentinos. Y no es un dato menor que lo que dijimos al principio, esta enfermedad no tiene medicación. No creo que a los laboratorios les interese mucho difundirlo y no es negocio para nadie. Políticamente tampoco es negocio, porque si el gobierno se le debe hacer difusión, una gran difusión, también tendría que explicarle a la población por qué se produce la enfermedad, de dónde proviene, y ahí terminaríamos descubriendo de que no hay controles en el país, en los alimentos, como para poder evitarla. Porque, a ver, esta enfermedad normalmente se la vincula rápidamente con las hamburguesas. La hamburguesa es la mala de la película. Después se puede explicar por qué es la mala de la película, pero no es el único método de contagio ni medio de contagio. Ahora, yo les digo, si la hamburguesa fuera tan mala, en Estados Unidos se come millones de veces más hamburguesas que lo que comemos acá en Argentina, y no hay síndrome urémico hemolítico. Y la última epidemia de síndrome urémico hemolítico fue por espinaca, no fue por carne. Entonces quiere decir que tenemos una grave falencia. Los uruguayos también son adeptos a comer mucha carne, ¿no es cierto? Salvando las diferencias de población, los porcentajes deberían ser similares, sin embargo no lo son. Nosotros estamos 2 y hasta a veces 3 veces más por arriba de cualquier otro país. Entonces quiere decir que indudablemente hay una falencia grave en los controles, una cosa que hay que revertirla indudablemente. Y alguna vez alguien debe darse cuenta de que nosotros, en lo que se refiere a los alimentos, donde siempre nos jactamos en la familia, en todo, cuando decimos que no se come en ningún país mejor que en la Argentina, la verdad que no es real eso. En la Argentina se come muy mal porque corremos muy serios riesgos. El síndrome urémico hemolítico es solamente una enfermedad de las 250 enfermedades de transmisión alimentaria. Y acá hemos tenido muchísimos problemas con salmonela, con triquinosis, y eso es falta de control, indudablemente. ¿Se puede decir que la hamburguesa principalmente es La hamburguesa, a ver, nosotros cuando hablamos de prevención tenemos que hablar, por ejemplo, en las carnes de una buena cocción. Si hablamos de una hamburguesa, estamos hablando de que si comparamos una hamburguesa con un trozo de carne, en el trozo de carne la bacteria va a estar en la superficie. Con lo cual, si nosotros cocinamos bien la superficie, estamos matando a la bacteria, porque gracias a Dios la bacteria es termolábil, quiere decir que muere con el calor, con más de un 70% de calor. Ahora, ¿qué pasa? En la carne picada, al molerla, empieza toda esa superficie, se empieza a internalizar. Cada granito de carne empieza a ser una parte de la superficie. Entonces, cuando se prensa, y sobre todo las hamburguesas en su mayoría se venden congeladas,
nosotros ponemos una hamburguesa en la parrilla o en la plancha, el poder calórico que va a la superficie hasta que llega al centro de la hamburguesa demora mucho más. Y nuestros chicos y nuestros cocineros no tienen tanta paciencia, tienen hambre y quieren sacar la hamburguesa rápido. Y a veces no se llega a cocinar como corresponde. Quizá por eso se la tilde como la mala. Primero porque internaliza la bacteria y segundo porque su cocción es más dificultosa, ¿no es cierto?, en otro trozo de carne. Si nosotros preparamos empanadas, el riesgo también existe, pero cuando hacemos el relleno aparte y revolvemos la carne, tenemos más posibilidades de cocinarla mucho mejor. Ahí radica la diferencia. Ahora también les digo algo, cuando comemos un trozo de carne y lo comemos jugoso, también tenemos riesgo de contraer otras enfermedades. Quizá no vamos a contraer síndrome urémico hemolítico porque lo vamos a cocinar bien de arriba y de abajo, pero también tenemos probabilidades de contraer otro tipo de enfermedades. Por eso es bueno, y como bien decía el doctor, a veces con una campaña de concientización, no solamente vamos a evitar la gripe A, o no solamente vamos a evitar el síndrome urémico hemolítico, sino que vamos a evitar un montón de enfermedades que son de transmisión alimentaria, a las cuales nos arriesgamos a veces por falta de control, y sobre todo en el interior, donde somos adeptos a comer chorizo casero, porque me lo hace mi vecino, mi amigo, el paisano de enfrente, y que yo realmente no sé si él lo hace con su mejor voluntad, lo hace con su mejor limpieza, pero lo manda a analizar, y a lo mejor el animal que está matando, él no lo sabe, pero está contaminado. Entonces, digamos, hay muchos factores para ver. Y por otro lado también, uno de los riesgos más grandes es que a veces uno inconscientemente, desde ya, le da de comer a chicos menores de 5 años cosas que no deberían comer. Salchicha, hamburguesas, chorizos, comida que en realidad no alimenta, no le va a dar nada positivo a la criatura, pero siempre corremos el riesgo de que ese chiquito sea propenso a contraer la enfermedad y contaminarlo. Y después les puedo asegurar, porque lo he vivido en carne propia, los lamentos no alcanzan. Nosotros venimos de vivir 2 fallecimientos de 2 chiquitos de 5 y 7 años en los últimos 6 meses. Y realmente es muy duro saber que un chiquito pierde la vida por una enfermedad evitable, por simplemente comer algo o no tener una buena higiene. Entonces creo que tenemos que tomar conciencia de eso y revertir un montón de usos y costumbres que tenemos, sobre todo los grandes, que traemos desde chicos. ¿Por qué? Porque antes no había todo esto, o si había era muy poco y mucho no se conocía. Entonces si alguien me pregunta ¿y por qué cambió? Bueno, hay muchas cosas que cambiaron en el mundo. Si hablamos del ganado, tenemos que decir que antes no existían los filtros. Y eso es sinceramente un lugar que es caldo de cultivo realmente. José Luis, José, como la última por mi parte, bueno, ustedes también preocupados principalmente por la salud, tanto desde la cooperativa obrera como desde el Círculo Italiano, y por eso el motivo de esta charla, ¿no? Sí, digo, más que nada, el Círculo Italiano lo llevó al Foro de Seguridad, que estamos en esto de prevenir, no solamente en lo que es salud, tenemos bastantes problemas a veces, no tanto de la seguridad delictiva, porque en Puan, gracias a Dios, estamos bastante bajos, pero sí en la seguridad vial, en la seguridad de la violencia, y sabemos que hay violencia en todos lados, no solamente en Puan. Entonces, bueno, vamos a tratar desde el foro de llevar todo lo que podamos hacer, con charlas, agradeciendo ya de este momento a las personas que se movilizaron para venir a dar esta charla, y gracias a Dios yo había participado en Coronel Suárez hace un año, algo atrás, y me interesó traerlo porque todos tenemos o hijos o nietos, entonces estamos preocupados. Lo mejor es hacer esto, traer las charlas, presentarlas al pueblo, y bueno, después no sabemos el resultado de la charla de hoy, pero bueno, por lo menos ustedes ya van a estar enterados. Nosotros, bueno, como cooperativa, atentos a la consulta que realizamos por José Luis, enseguida nos pusimos a trabajar en conjunto con la Gerencia de Cultura en poder gestionar
conociendo ya, bueno, conociendo los casos que tuvimos en el distrito, nos parecía muy oportuno hacerlo lo más ágil y pronto posible, como para, creo que cuando por ahí hay algún caso reciente, el efecto por ahí llega más. Entonces, bueno, nos pareció propicio y bueno, nos pusimos a trabajar en el momento como para poder efectuar esta charla. Sí. Los resultados, por ahí, más allá de la concurrencia de gente de hoy, van a ser seguramente superiores por la difusión que pueda tomar gracias al trabajo de cada uno de ustedes. Entonces, no vamos a catalogarlo como un éxito o no éxito si la afluencia de gente no es la esperada. Sabemos que vamos a llegar a más hogares, están las instituciones invitadas, todos los comedores, que son los que por ahí también están en el manejo de los alimentos. Así que, bueno, contentos por tener esta oportunidad, agradecerles por tenernos en cuenta y venir tan pronto, porque esto lo empezamos a gestionar hace un par de semanas con los feriados que tuvimos y todo, y bueno, logramos obtener una fecha pronta, así que bueno, esperamos que colme las expectativas de cada uno, que se saquen las dudas, no se queden con ninguna inquietud, como para poder aprovechar mejor la oportunidad. Yo les voy a pedir que traten de quedarse a la charla, porque si bien fue muy amplia la explicación que dieron el profesional y el señor Caraciolo, creo que es muy interesante que participen de toda la charla y puedan llevar algo más para difundir. Tengo que agradecer al señor Chas, que es el representante de la Gerencia de Cultura de la Cooperativa Obrera, que fue el que nos comunicamos y pudimos lograr esto.